El título de la disertación de hoy es Enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual. Ahora, en la parte clínica, ¿qué es lo que nos utiliza el médico, el especialista, para saber si uno tiene fiebre o cómo está la temperatura? ¿Cómo se llama ese aparato? El termómetro. Y el termómetro, así como es el espejo, también la Biblia nos permite saber cómo está el nivel de nuestra espiritualidad. Y en Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 14, vamos a estar leyéndolo. Pero antes encontramos, ¿no?, en la palabra de Dios cuando nos habla de el hielo espiritual, cuando tenemos la temperatura fría, hielo. Y ahí en Apocalipsis 3, Juan habla de la iglesia de la Odisea y habla de esa temperatura de la iglesia, y una es favorable y la otra, y las dos son como una enfermedad. La primera es favorable, estar caliente, avivado, comprometido, fervoroso. Amén. Y las dos siguientes es tibio, y la otra es frío. Hoy el Señor nos va a hablar de el enfriamiento espiritual, frío. El ser tibio es ser neutro, una iglesia neutra que pasa desapercibida, no afecta al mundo, no afecta al mundo, es neutra, y la fría, que es la que vamos a encontrar en la disertación de hoy. Y permítame leer para usted en Malaquías. El profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 14. Permítame leer para usted. Dice así la maravillosa palabra de Jehová. Jehová reprende ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los líderes espirituales. Y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentándolo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mis amados, cuando hablamos en estos términos, nos referimos a la condición de la iglesia que el Señor estaba conformando. Y cuando hablo de la iglesia, hablo referente a algunas circunstancias en la cual usted y yo, como hijos e hijas de Dios, hemos pasado o estamos pasando. Ahora, en la época del profeta Malaquías, escuche, habían transcurrido en este caso, habían transcurrido 100 años que el pueblo judío había regresado de la deportación, de ser llevado a la cautividad, ya habían regresado, es decir, desde el tiempo de Nehemías, Esdras, Zorobabel, ya habían pasado 100 años. En el contexto de Malaquías, 100 años. Ese gozo, esa alegría de haber sido nuevamente regresado a la tierra prometida, a la ciudad. Y encontramos también algo interesante en el contexto, en que la ciudad de Jerusalén y el segundo templo ya había sido en parte restaurado. Ya no es como en el caso de Nehemías, que regresa, que llega ahí y todo estaba quemado, las puertas quemadas, todo destruido. Todo destruido. Ya había habido restauración, reparación. Ya había habido nuevamente el gozo de regresar del cautiverio. Ya regresaban no como esclavos, sino como libertos, como libres. Y encontramos, mis hermanos, también otra circunstancia en esta época. Encontramos también en el caso que ese avivamiento que nos habla Nehemías en el capítulo 10 de Nehemías, versículo 28 al 39, en la cual el gozo de colocar los cimientos, los fundamentos, de restaurar el muro, el caso de Ageo, de traer otra vez esa alegría de restaurar, ¿sí? Ahora, pero hay una circunstancia, que si bien se había dado ese gozo, esa alegría, 100 años atrás, de regresar, se había perdido. Y encontramos que después de ese periodo de avivamiento bajo Nehemías, Esdras, en fin, Zorobabel, ¿sí?, el pueblo y los sacerdotes se habían enfriado, se habían congelado. Ahora, hay un juego muy infantil, en la cual se juega entre varias personas. Y hay uno el que si toca al otro queda congelado y tiene que quedarse paralizado. Y los otros que están corriendo para evitar que los toquen y los congelen pueden descongelar. Y así pasa con el cuerpo de Cristo, como semejanza. Y cuando hablo con el cuerpo de Cristo, no me hago referencia solamente a la iglesia local, sino a la iglesia en general. A la iglesia en general.
a la iglesia en la cual de todo pueblo, lengua y nación está incurriendo. Tenemos libertad en muchos países, a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, de ser instrumentos en las manos de Dios. Pero estamos congelados, fríos. Ahora, aparte de que el pueblo estaba sin ese avivamiento, ¿y a qué se refería? Bueno, en primer lugar encontramos que se habían alejado del Señor. Se habían alejado del Señor. Y también se habían dedicado solamente a la observancia de la ley. Acuérdense que los fariseos van a surgir en el tiempo en el cual estaba en la cautividad. Y estos hombres Dios los utilizó para preservar la ley, la memoria de las escrituras de la ley. Pero ellos cayeron aún hasta en el tiempo de Jesús, capítulo 22 de Mateo, en la observancia, pero no en el cumplimiento. Usted no puede caer solamente en la observancia, tiene que cumplir la palabra de Dios. Y aparte de caer en alejarse de Dios y en la observancia de la ley, habían caído en no estar en la adoración, adorar a Dios, en la adoración. Ahora, ¿qué es el enfriamiento espiritual? Bueno, es una temporada. Es una temporada. ¿Y qué es una temporada? Un tiempo que puede ser corto o un poco extendido. Una temporada. Ahorita muchos colegios tuvieron la temporada de Semana Santa de receso. Y algunos lo utilizan para recogimiento espiritual, otros lo utilizan para la parte de vacaciones, temporada. Y después hablamos de temporada de lluvia, temporada de elevar cometas, temporada de la cosecha, en fin, temporadas, un tiempo. Y eso es lo que la persona, o la iglesia, cuando cae en el enfriamiento, no le es claro que es una temporada y cree que eso es permanente. Aparte de que es una temporada de aumento del pecado en la iglesia. En la iglesia, hermano, en la que Dios está conformando. Sí, conformando. Usted, ahora no va a estar ahora usted ahí haciendo de investigación qué está pasando en la iglesia tal o en la iglesia. No, usted no necesita hacerlo. Solamente con que sepan de que usted es un hijo, una hija de Dios. Los vecinos, los inconversos le van a decir, ¿y usted pertenece a esa religión? Si el pastor tal está así, si mi tía que practica eso ¿qué no dice? Usted no necesita. Y lo vemos también a través de las noticias, ¿no? Vemos a través de las noticias. La palabra de Dios habla en el caso de eso. Ya el Señor nos hablaba sobre eso. Encontramos lo que nos dice Jesús en lo referente a las señales de los últimos tiempos, que por aumentarse la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar la maldad. Y si usted lee el libro de Jueces, en la cual se cae en esa circunstancia, ¿sí? Que cada vez que el pueblo moría un líder, un caudillo, sea hombre o mujer, el pueblo otra vez caía en la maldad y otra vez en el enfriamiento espiritual. Ahora, es una temporada de aumento del pecado y disminución de la obediencia de los hijos de Dios. No queremos obedecer a Dios. Ahora, escuchen.
Primero hablamos del aumento del pecado, que reiteradamente se cae en pecado, reiteradamente, no que se practica el pecado. Ahora, si hablamos de ciertas congregaciones en las cuales se reitera esos pecados, la Biblia nos habla de que no seamos partícipes de ellos. Pero aquí habla es de la recurrencia, de caer en pecado. Y vemos que a veces en las iglesias tienen un tiempo, hermanos, vamos a tener ahora un tiempo de, ya pasó el llamado para los inconversos, para que por su, ahora en la fe en Cristo pasen adelante y tengan ese nuevo nacimiento. Ahora ya pasaron, siéntense, ahora vamos a hacer el llamado para reconciliación. ¿Cuántas veces esos hermanos van a estar reconciliándose con el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado? Jesús habló de la parábola del hijo pródigo, pero no nos dice que el hijo pródigo varias veces pidió otra vez la herencia porque ya se la habían dado y no se fue otra vez de su casa y volvió otra vez. ¿Cuántas veces? Una. Nos habla de la oveja perdida. ¿Cuántas veces el Señor dijo, yo le hablé de la oveja perdida? Bueno, les voy a contar otra, que esa misma oveja otra vez se perdió y el pastor otra vez fue a buscarla. No nos dice eso. Una sola vez. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Y es lo que sucede en la iglesia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hasta los confines. Está ocurriendo con la iglesia. Y eso tiene que ocurrir porque estamos ya en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Acuérdense que es una temporada de desobediencia. Y usted ve las actividades eclesiales que no son bíblicas. Que tienden más a honrar al hombre que a Dios, y se prepara más para los que vienen que para a Dios, que es el dueño de la obra. Vemos eso. Entonces, es una temporada de aumento del pecado y disminución de la obediencia a los hijos de Dios, pero también de los que profesan decir que son hijos de Dios. Porque acuérdense que en la iglesia no solamente están los hijos, sino también aquellos que todavía no han nacido y llevan tiempo y no han nacido de nuevo. Mis amados, es una temporada. Si usted está pasando por esa situación, sea hoy, sea mañana, la Biblia dice que debe ser caliente, avivado, comprometido, comprometida. Comprometido, dice Apocalipsis, sobre ser tibio, caliente, frío. Y el ser frío y tibio es una enfermedad. Pero el Señor tiene la respuesta frente a eso. Ahora, bíblicamente, ¿qué significa frío en la Biblia? En primer lugar, es no distinguir, discernir. Cuando yo no distingo entre lo bueno ni lo malo, no distingo. Y muchas veces se le acercan a uno o uno mismo. Uno dice, Señor, pero esto sí será bueno. Porque lo bueno no quiere decir que sea la voluntad tuya. Y vamos a la Escritura y la Biblia dice, todo me es lícito, todo me es lícito, y de igual manera no todo edifica. Entonces lo pasamos por el sedazo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por esto. Entonces, puede ser bueno, humanamente, bueno, ¿sí? Pero si no te conviene, ay, pastor, yo me quiero casar, mire, estoy orando por esa persona. ¿Sí? ¿Debes casarte? Claro. Pero te conviene esa persona. Esa es la persona que Dios tiene para ti. Ay, pastor, este trabajo que me ha salido, uy, qué salario. Ay, pero conviene.
pastor, estoy viendo estos videos de este pastor, de este predicador, de estos libros. Cuando era joven leía algunos materiales teológicos y eso, cuando estuve estudiando. Y una vez me ponía a meditar, si la palabra de Dios es espada, estos son cuchillitos de cocina, ¿entiendes? Pero hacen daño, porque están llenos más de la posición del autor y no del autor. Pero la palabra de Dios tiene su autor, que es el Espíritu Santo. Amén. Y no quiere decir que usted no pueda leer esos libros, léalo bajo el sedazo de la palabra de Dios. Y encontramos, mis amados, que no todo edifica. Hermano, eso le va a edificar. Retener lo bueno y desechar lo malo. Así es. Amado, eso te es lícito, pero si eso te va a dominar, te va a controlar, no. Pero muchas veces nos enfrentamos a cosas buenas y no podemos distinguir que no aprovechan. Y no podemos distinguir que no edifican. Y que nos terminarán dominando. Amados, frente a eso, aquí nos habla que eso es. Y no llegamos. Esto es malo. Esto es malo. Es como el que aprende a manejar un vehículo, sea un carro, una moto, pero no conoce las señales de tránsito. ¿Ah? ¿Cómo maneja esta persona? Pero maneja bien. ¡Qué hombre para manejar! ¡Uy, qué mujer para manejar! No conoce las... ¡Pare! ¿Usted cree que lo va a respetar? Contravía. Se mete en contravía. Pero sabe manejar y dice, vea, yo hasta con los ojos cerrados. Pero no conoces, desconoces identificar lo que es malo, que te destruye. Te destruye. Y hemos pasado y a veces caemos en eso, hermano. En esa circunstancia, y eso la iglesia de Cristo está enfrentando. Estamos en los últimos tiempos. Encontramos también, mis amados hermanos, la siguiente pregunta: ¿cuáles son esas algunas? Porque no puedo tampoco caer en la presunción de decir que esas son. No, hay muchas. Pero ¿cuáles son algunas de las características del enfriamiento espiritual? Algunas, que son muchas, algunas. Y la primera es que dejamos de ir a la iglesia. Ahora, escuchen. El Señor no nos da a tener como en los colegios, ¿no? Aquí lo tenemos es para orar y mandar un video, llamar o visitar a los hermanos que reiteradamente no vienen. Y a la vez por seguridad. ¿Sí? Seguridad. En plan de riesgo y antes del plan de riesgo, por orden, se hace eso. Si algún familiar, algún hermano viene acá, pero en el trayecto le pasó algo, y en los familiares terminamos la reunión y el hermano no vino porque en el trayecto le pasó algo y no sabemos, ¿sí? Y los familiares en la casa tampoco, y ya pasa la hora de que terminó la reunión y no llegó. Y vienen y llaman al pastor o llaman a los hermanos. No, el hermano no vino. No, pero si él salió para la iglesia. Ya se ha pasado. Entonces uno también para orar, para animar, no para estar, hermano, no tiene por qué ser, no. El Señor no va a tener una lista ahí. ¿Cuántas veces vino? 1, 2, qué bueno. Sí, entonces ya te estás ganando la salvación. No, pero asistimos es como cuerpo. Y como cuerpo, una parte del cuerpo no dice yo me quedo en la casa y el resto vaya para la iglesia. No. Y como cuerpo nos animamos unos a otros porque cada uno cumple una función diferente. Y habla de necesidad. Cuando usted no viene, hermano, hermana, lo necesitábamos. El que usted esté ahí participando del desarrollo de la iglesia, en lo que Dios le ha dado, porque usted es importante para la iglesia.